Buenas noches y bienvenidos a su canal. Los invitamos a suscribirse y enviarnos sus historias. En la descripción están las formas en que nos pueden contactar. Pasemos de inmediato al terror. Yo soy Hugo Flores, escuchas Pueblos y Leyendas. Comenzamos. Hola Hugo, y hola a todos quienes gustan de escuchar tu canal. Mando la historia de esta forma con el fin de que sea anónima, ya que aunque todos sabemos en la familia lo que pasó, no quisiera exponerlos de manera pública, por lo que también cambié los nombres. Quisiera que lean este relato para saber si a alguien más le ha pasado algo como lo de mi tía. Mi tía María viene de una familia algo complicada. Ella es la cuarta hija de 5, de los cuales el único hombre estuvo en la cárcel por venta de drogas, y las 2 hermanas mayores y la menor sufrían abusos de sus parejas. Se divorciaron. Durante su juventud, mi tía tuvo problemas de depresión, e incluso la gente decía que estaba loca, por lo que cuando empezaron sus problemas, creían que se trataba de su condición. De alguna manera, mi tía salió adelante, y cuando tenía 18 años conoció a mi tío Alberto, hermano de mi mamá. Al año se casaron. Al poco tiempo tuvieron a su primera hija, y fue aquí cuando empezaron las cosas. La casa de mis abuelos era un terreno grande, por lo que mis tíos vivían en unos cuartos en la parte trasera de la casa. Cuando mi tío trabajaba de noche, siempre nos pedía a alguno de los sobrinos que nos quedáramos con ella y con su bebé recién nacida a dormir. Durante ese tiempo, mi mamá estaba embarazada de alto riesgo, por lo que mi abuela la cuidaba. Por eso me tocó a mí varias veces quedarme a dormir con mi tía. Ahora que lo pienso, esos cuartos tenían una vibra medio extraña. Cuando nadie se podía quedar con ella, mi tía siempre amanecía pálida y con ojeras. Ella comentaba que cuando se encontraba dormida, de repente sentía la presencia de alguien en el cuarto. Al despertarse veía a un hombre de pie en la puerta de su cuarto, completamente de negro, al que no se le veía el rostro, pero que siempre parecía dirigir su atención a mi prima recién nacida. Cuando mi tía veía que el hombre avanzaba, tomaba a la bebé en brazos y no dejaba de rezar hasta que este ser desaparecía. Comúnmente, mis otras tías le decían que solo se trataba de pesadillas, porque no le gustaba estar sola, y que lo que veía también era por todas esas películas de terror que le gustaban ver. La situación se empezó a complicar, ya que cuando las hermanas de mi tía se quedaban a dormir para acompañarla, también comenzaron a ver a este ser. Ellas mencionan que aunque no le podían ver la cara, causaba un temor inmenso. Temían verlo en la puerta e incluso no podían moverse, como si tuvieran parálisis del sueño, lo que hacía que ya nadie se quisiera quedar con ella alguna otra noche. El único que no había visto nada hasta el momento era mi tío Alberto. Él estaba incrédulo con todo lo que le decían, y aunque apoyaba a mi tía, no le creía completamente lo que veía. Durante un tiempo, mi tío cambió de turno en el trabajo para poder quedarse en las noches con ella, y por varios días todo estuvo en completa calma, e incluso ella dormía un poco mejor. Una noche en la que ellos estaban dormidos, mi tía volvió a sentir la presencia, y al abrir los ojos, vio al hombre de negro parado en la puerta mirando a mi prima. Mi tía empezó a hablarle a mi tío para que se despertara. «Alberto, levántate por favor, ahí está otra vez», habló mi tía María bajito, pero con mucha intensidad, a lo que mi tío, medio dormido, abrió los ojos, los dirigió a la puerta. «Ahí no hay nada, María, duérmete por favor». Mi tía nos cuenta que se puso histérica porque mi tío no veía lo mismo que ella, que no dejó de rezar hasta que se quedó dormida abrazando a la bebé. Y en los días siguientes, mi tío, para calmarla, le dijo que se dormirían juntos en los cuartos de mis abuelos. Días después del incidente, cuando no estaba cerca mi tía María, mi tío Alberto nos platicó a mi mamá y a mí lo siguiente.
Hace unos días tuvimos el incidente en el que Mari se puso muy mal. Decía que el señor de negro estaba en el cuarto, pero yo le dije que no veía nada. Le mentí. Yo vi todo desde el principio. Vi cómo se subió a la pared y caminó hacia nosotros. Pero en la pared ya no era un hombre, era como un diablo de cara roja y cuernos. Caminaba sobre la pared en 4 patas. No le puedo decir a Mari lo que vi. Se va a volver loca. La situación siguió pasando en varias ocasiones, por lo que ya era más común ver que mi tía y mi prima se quedaban en los cuartos de adelante junto a mis abuelos. Y poco tiempo después, mi tío compró una casa y decidieron mudarse para darle paz a mi tía. Y aunque sí ayudó, algunos años después empezaron a suceder cosas más complicadas. A los años siguientes de mudarse, mis tíos Alberto y mi tía María tuvieron 2 hijos más, Javier y Luis. Mis padres son sus padrinos de bautizo, por lo que íbamos constantemente a su casa para visitarlos y platicar. También para ese mismo tiempo, mi tía Lupita, otra hermana de mi mamá, había abierto un depósito. Es una tienda de conveniencia y bebidas. Estaba enfrente de la casa de mis tíos, por lo que diariamente iba a su casa para comer con ellos. Empezó a notar actitudes extrañas en mi tía María, las cuales les platicó por teléfono a mi mamá. Hermana, algo le pasa a Mari. Anda muy bien, pero de repente se queda como ida. Ya se lo comenté a Alberto, pero dice que no pasa nada. Le dijo un día a mi tía Lupita en una de las charlas interminables que se hace aún con mi mamá. El sábado vamos a dejarle una poca de ropa a los niños, respondió mi madre, y ahí platico con ella, también con Alberto, para ver si los podemos ayudar de alguna forma. Y así, ese sábado, fuimos mi mamá, mi papá, mis 2 hermanos menores y yo a la casa de mis tíos. La mayoría del tiempo que estuvimos en la casa, mi tía Mari se comportaba bien, normal. Hasta que después de cenar, mi madre me dijo: llévate a tus hermanos y a tus primos al cuarto a ver películas, porque los adultos vamos a platicar. El único que se quedó en la mesa era mi hermano. Como era muy pequeño, no le gustaba despegarse de mi mamá. Recuerdo muy bien que les puse a mis primos la película del Rey León, pero como yo quería saber qué pasaba, me senté pegada a la puerta para escuchar y no dejar que ninguno de los niños se saliera del cuarto. Al tiempo después, mi hermano me confesó que él hubiera preferido ir a ver la película con nosotros, antes que tener que pasar por lo que pasó con mi tía. Comadre, ¿cómo te has sentido? Me dijo Lupita que estás algo enferma. ¿Te podemos ayudar en algo?, le preguntó mi mamá a mi tía. Aún estaban sentados en el comedor. Platícales, amor, le dijo mi tío Alberto. Tal vez te pueda ayudar. Ay, comadre, respondió mi tía Mari. Se notaba la angustia en su voz. No sé qué hacer. Empecé primero con pesadillas muy horribles y siento cosas raras como que me miran. Creo que se está poniendo cada vez peor. No dejo de escuchar voces y tengo alucinaciones. A veces estoy normal y de repente me encuentro en otro lugar sin saber cómo llegué ahí. Y otras veces cierro los ojos y me veo colgada del tubo del baño. Lo que me da más miedo son... En ese momento a mi tía se le distorsionó la voz y una ficha de refresco que tenía en las manos le empezó a apretar tan fuerte que la dobló completamente. Las voces me dicen que me mate. Las voces me dicen que haga daño, que le haga daño a mis niños también. Para este momento mi tío se levantó de la mesa rápidamente y puso la Biblia enfrente de mi tía. Asimismo, mi hermano llegó corriendo al cuarto y con lágrimas en los ojos. Ya, amor, estás bien, repetía mi tío. Y así, de repente, como si nada hubiera pasado,
«Hachis», dijo mi tía. «¿Qué está haciendo la Biblia aquí?» Esa noche nos fuimos con el pendiente de lo sucedido. Y como yo solo había escuchado, le pregunté a mi mamá por qué mi hermano había entrado corriendo. ¿Escuchaste cuando tu tía dijo que las voces le decían que se hiciera daño? Bueno, en ese momento a tu tía se le empezó a contorsionar la cara y las manos. Por eso tu hermano se asustó. Tu tía está muy mal. Necesita ayuda. Desgraciadamente, como dijo mi tía, las cosas fueron de mal en peor. Y para ese entonces mi prima, que ya tenía alrededor de 6 o 7 años, le tocó una parte muy fea de esta situación. A mi tío Alberto le seguían dando su trabajo por turnos, por lo que las noches que él se encontraba trabajando, a mi prima le tocaba escuchar cómo mi tía, en su recámara, comenzaba a hacer ruidos extraños, gruñidos, maullidos. Parecía un gato. Cuando pasaba eso, mi pequeña prima se salía de su cuarto y se encargaba de esconder todos los cuchillos, tenedores y cualquier cosa que tuviera filo. Esta instrucción se la dio mi tía cuando estaba en sus 5 sentidos. Mi tío Alberto ya no sabía qué hacer porque no podía dejar a mi tía sola con los niños. Era un peligro para ellos, pero sobre todo porque no sabía cómo ayudarla. Una ocasión, alrededor del mediodía, estaban mi tía Lupita y mi tía María en el depósito. De repente llegó una señora que no era vecina. Iba a comprar algunas cosas. Cuando la señora estaba pagando para irse, se le quedó viendo a mi tía Mari y de la nada le dijo: «A ti te tienen bien trabajada, muchacha. A tu casa también. Cuídate mucho». Mis tías se quedaron pasmadas y la señora se fue sin más de la tienda. Como cosa extraña, mi tío Alberto no encontró otra solución que irse nuevamente a la casa de mis abuelos, evitando completamente los cuartos de atrás. Él pensaba que como en la casa de mis abuelos había mucha gente y estaba fuera de la casa, que según la señora estaba trabajada con brujería, mi tía se pondría mejor. Pero lo único que pasó es que ahora más gente podía ver cómo cambiaba de actitud, cómo se tornaba agresiva e incluso tenía una fuerza enorme. Durante este tiempo, mi tía Mari se iba debilitando más y más. Se veía apagada, sin ganas de vivir, muy delgada. Sus ataques comúnmente eran en las noches, pero durante el día se veía como oída, y por tal motivo le empezó a visitar su mamá en la casa de mis abuelos para hacerle de comer y para cuidarla. Una tarde que la madre de mi tía estaba en la casa de mis abuelos, llegó y tocó la puerta a una gitana que pasaba casa por casa a pedir dinero a cambio de leer la mano. Quien salió a hablar con ella fue mi tía María, y en cuanto la gitana la vio, le dijo muy sorprendida: «Mija, sí que te tienen bien trabajada. Alguien no quiere que sigas viviendo». En eso sale la mamá de mi tía, y al verla se dirige a ella y le dice: «Mujer, tú sabes cómo quitarle lo que trae. ¿Por qué no la ayudas si es tu hija?». La madre de mi tía le contestó: «No, ¿cómo crees? Yo ya no hago esas cosas». «Pues puedes desenterrar el libro que tienes y la puedes ayudar». Esas fueron las últimas palabras que dijo la gitana antes de irse. Cabe aclarar que era la primera y única vez que la gitana pasó por la colonia a pedir dinero. Nos quedamos con que una gitana le comentó a la mamá de mi tía Mari que ella era la que podía ayudar, pero la señora se negó porque decía que ella ya no hacía esos trabajos, por lo que mi tía siguió muy mal. Cuando ella estaba normal, se veía deprimida, muy delgada y sin ganas de hacer nada. Pero cuando le daban sus ataques, hacía ruidos de gato, se contorsionaba y tenía una fuerza enorme. Todos, absolutamente todos, le teníamos miedo. Desgraciadamente no queríamos estar cerca de ella. Tanto mi madre como parte de la familia conocían a una señora que curaba males
a la cual le decían la señora de las tijeras. En resumen, cuando una persona sentía que le hicieron un mal, ella encontraba el lugar en el cuerpo donde estaba ubicado el trabajo, y con las tijeras fingía un corte y sacaba el trabajo de brujería que tenías. Mi madre me contó de ocasiones en las que le tocó ver cómo sacaba no solo pelo o hilos, también velas. Mi tío Alberto, en su desesperación y al ver que médicamente mi tía solo estaba bajando de peso, la llevó con la señora de las tijeras. En esta visita, mi tío llevó a mi mamá para acompañarlo. ¿Por qué se tardaron tanto en traerla?, los regañó la señora al verlos. Esta mujer ya viene muy mal. Es que no teníamos idea de qué era, dijo mi tío angustiado. ¿Cree que puede ayudarla? La señora acostó a mi tía Mari en una cama. Comenzó a revisarla. La volteó boca abajo y le empezó a raspar con las tijeras la parte entre el cuello y la espalda. Mi madre me cuenta que nada más empezó la señora a raspar, la habitación en la que estaban se comenzó a llenar de un olor a podrido. Y la señora comenzó a sacar cabello y más cabello negro. Me contó también que lo impresionante es que entre los jirones de pelo sacó también velas negras, además de un sapo muerto. Mi tía María estaba como en trance y mi tío Alberto estaba blanco al ver lo que estaba pasando. Cuando la señora terminó, mi tía se levantó como si nada. «Mija», le dijo la señora de las tijeras a mi tía, «salte un momento, por favor. Toma aire y ahorita dejo salir a tu esposo y a tu cuñada. También los voy a limpiar». Una vez que se salió mi tía, la señora se dirigió a mi tío y a mi mamá. «Su esposa no está bien. Lo que hice le ayudó, pero se va a poner mal de nuevo. La tienen muy trabajada y yo no tengo la fuerza para ayudarla. Les voy a dar el teléfono del señor Félix. Él es quien más te puede ayudar. Solo no le digas nada a ella». Mi tío y mi mamá le agradecieron a la señora. Le dieron algo de dinero. Ella no les cobró. Les dijo que lo que quisieran darle. Todos juntos se fueron a la casa de mis abuelos. Y efectivamente, vimos cómo mi tía se sentía mejor. Platicaba más, tenía apetito. Regresaron a visitarla a sus hermanas y su mamá. Pero así como se sintió mejor, comenzó nuevamente a sentirse mal. Todos tenemos la teoría de que lo que hizo la señora de las tijeras solo le dio fuerzas a mi tía para lo que seguía con el señor Félix. Una vez empezó a sentirse nuevamente mal, mi tío llamó al señor Félix para que hiciera una visita a la casa de mis abuelos. El señor le dijo que sí, pero que primero quería revisar a mi tía en su casa y que fueran solo mi tío, mi tía y un acompañante. Cuando llegaron allá, mi tía Mari no quería entrar a la casa del señor. «Alberto, ¿por qué me trajiste aquí?», decía mi tía parada en la entrada de la puerta. «Me siento mal. Mejor llévame a la casa». «No pasa nada, amor», la empujaba un poco mi tío. «Aquí nos van a ayudar con lo que traes». En eso salió el señor Félix. Se le quedó viendo a mi tía. «No quieres pasar porque mi casa está protegida, pero te va a hacer bien entrar. No dejes que te domine». Un poco a la fuerza hicieron entrar a la casa de mi tía. El cuarto es una habitación llena de cuadros y figuras de santos, arcángeles, cruces. Una vez que se acostó, les comenzó a preguntar a todos los presentes desde cuándo había empezado todo, si tenía enemigos o si había gente que sintiera odio por mi tía. Y aunque sí, había personas a las que mi tía no les caía bien, no pensaban en alguien que pudiera llegar a tanto. El señor Félix comenzó a hacer oraciones con mi tía. Le hizo limpias con hierbas y al final de la sesión le mencionó que debían ir cada 3 días,
ya que a mi tía le habían hecho un mal en la comida, y que por eso a cualquier lugar al que fuera, ella se pondría mal. Una de las cosas que también les mencionó es que no dijeran a nadie que iban con él, ya que, aunque por el momento no sabía quién le había hecho esto, sí sabía que esa persona era muy poderosa. Fue así como comenzaron las curaciones de mi tía. Y aunque éstas hacían que mi tía estuviera muy cansada, en la actitud ella empezó a ser la misma de siempre, amorosa con sus hijos y muy ocurrente. Nos dio felicidad ver su mejoría, también ese notable cambio de salud. Por fin llegó la última sesión, y el señor Félix le dijo a mis tíos que esta vez iría a la casa de mis abuelos para limpiarla. Necesitaba dejarla protegida contra quien le hizo el daño a mi tía. Así que llegó al domicilio y empezó a orar mientras arrojaba humo en cada rincón de la casa. Una vez terminado, le entregó una figura grande de San Miguel Arcángel para que siempre la protegiera. Les entregó una cruz, detalle muy importante, la cual debían de enterrar en el patio de la casa como protección. Quiero decirles algo, les comentó el señor Félix una vez terminada la limpieza. No sé el nombre de la persona que les hizo esto, pero les puedo hacer una descripción, y si ustedes ubican a alguien con esas características, les pido por favor que no le vuelvan a comer nada. Ella le hizo este mal para matarla. Si usted vuelve a caer en algo de esto, ya no le voy a poder ayudar. Mi tío cuenta que cuando el señor Félix les hizo la descripción, a él se le vino inmediatamente alguien a la cabeza, pero se guardó el comentario. Y aunque mi tía Mari no dijo nada, él sabe que ella también pensó en la misma persona. Pasando algún tiempo y con mi tía mejorando, llegó la mamá de mi tía a visitarla. Mi tía Mari y mi tío Alberto le abrieron al verla. «¿Te ves bien, hija?», dijo la señora cuando miró a mi tía. Y antes de entrar, la señora se quedó parada en la entrada. «¿Por qué tienen enterrada en el patio esa cruz?». Mi tío dice que vio cómo a mi tía Mari se le abrieron los ojos. Confirmó lo que él también creía, que quien le había hecho el mal a mi tía era su propia madre. Me cuenta mi tío que la señora insistió mucho en que deberían sacar la cruz. Cuando ellos se negaron, la señora se fue sin entrar a la casa. Han pasado algunos años de esto, y aunque mi tía se encuentra bien, le quedó una secuela. Es muy sensible para cosas como fantasmas o personas que están a punto de morir. Mi tía es muy buena y sigue en contacto con su mamá, y aunque no sabe el motivo exacto por el que su mamá le hizo esto, nosotros creemos que es por envidia, ya que el matrimonio de mi tía es muy estable. Sus hijos son buenos muchachos, trabajadores y estudiosos, y no han tenido escasez económica grave, cosas que a sus demás hermanas sí les ha pasado. Muchas gracias por leerme.